Muy buenos días, mi nombre es Heidi Shanira Quispe Huaypam, soy estudiante de la Universidad Nacional Amazónica Madre de Dios, estudiante de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas del tercer ciclo. En esta oportunidad yo les voy a hablar un poco sobre la historia de la ciencia política y la ciencia política. En la historia de la ciencia política como dominio de un saber autónomo como disciplina de la ciencia científica no es producido por apariciones azarosas. En tal sentido, la idea de la política nos remonta a los propios espacios de discusión de la cosa pública en los griegos, a la confluencia del mundo social político en la Edad Media y la autonomía propia alcanzada en los siglos más tarde. Esa condición necesaria para que la ciencia política se desarrolle como disciplina necesitó una multiplicidad de situaciones concretas, autonomía en otros ámbitos concretos. Primeramente, tanto como Maquiavelo y Howard, la política se separa de la moral y de la religión, aunque simplemente como algo distinto en sus propias dinámicas, leyes, desarrollos y realizaciones que se quiere con el segundo de ellos, hasta que un Leviatán que crea sus propias reglas de la política. Está claro que entonces que el florecimiento deberíamos de desarrollar en lo político. En lo político, otro punto sería respecto al plano económico, son los primeros economistas que escobran y observan las dinámicas propias del desarrollo de la sociedad, de la independencia del plano del Estado, o mejor dicho, donde el propio progreso consigue de manera efectiva allí donde el Estado, o mejor dicho, donde el Estado realiza el mínimo o nulo, donde la maximización de sus objetivos o proyectos se encuentra en barreras de instituciones. El proceso de separatorio de las propias dinámicas sociales encontrará su agilidad y un punto que culmina el positivismo. Más otro punto sería donde Sartori nos introduce del mundo de la ciencia política, en tanto que la política echa la ciencia con sus ideas válidas de sus escollos y progresos, donde el desarrollo caótico pone evidencias palpables y criticables. En tanto que no llegamos al fundamental, la política en serio como ciencia, el autor sostiene esos inicios propios como la ciencia política, allí donde contiene un fin de Segunda Guerra Mundial, en donde el bautismo posee sus consideraciones según Sartori. En la ciencia política es una disciplina que estudia relaciones como fenómenos políticos y que se desarrolla tanto el campo teórico como el campo práctico. La ciencia política se encuentra dentro de las llamadas ciencias sociales y son las encargadas de estudiar la sociedad tanto como en relaciones como los comportamientos del ser humano en lo individual y en lo colectivo. Ahora bien, en la ciencia política es una disciplina amplia, interrelacionada con otras ciencias sociales. Es muy complicado de establecer límites de acción, donde los autores han tratado el problema intentando delimitar el área de acción de la misma complejidad que deje y que se nutre en las ciencias del derecho, la economía, la sociología y la historia. En el origen de la ciencia política, Maquiavelo en 1469 y 1527 es considerado como fundador de la ciencia política moderna, que desarrolló sus obras más importantes, que son el Tito Livio y el Príncipe. Uno de los objetivos de la ciencia política
es a través de observaciones establecer una serie de patrones y correlaciones que sirvan para predecir y que pueda suceder en el futuro cuando ocurra un fenómeno político. ¿Qué estudia la ciencia política? La ciencia política tiene muchas diferentes ramas que son el poder político, la autoridad de la legitimidad, el Estado, la administración pública, las políticas públicas, comportamiento político, la comunicación, las relaciones internacionales. El poder político en muchos autores a lo largo de la historia ha sido estudiado por sus relaciones de individuos. Hay grandes determinaciones como instrumentos, etcétera. Muchas gracias, eso sería todo. Espero que esta pequeña exposición que di sea para su agrado. Muchísimas gracias.